entonces, buenas noches para todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien, espero que les haya ido excelentemente bien el fin de semana y que hayan iniciado con toda la mejor actitud para esta semana que empezamos el día de hoy. Bueno, hoy vamos entonces a continuar con la temática desarrollada en la semana inmediatamente anterior. Bueno, la semana anterior estuvimos trabajando aspectos fundamentales sobre el mercadeo y las técnicas de ventas, y la última actividad que desarrollamos tuvo que ver con los tipos de cliente. Bien, hicimos una caracterización de los clientes de acuerdo a las diferentes industrias y pues con eso contextualizamos mucho más en torno a los 9 tipos de clientes que se desarrollaron en el material que les compartí con relación a esa temática. ¿Listo? Bueno, hoy entonces abordaremos lo que corresponde al comportamiento del consumidor. Dice así entonces que desde el punto de vista del marketing, el comportamiento del consumidor representa el conjunto de actividades que las personas realizan desde el momento en que se presenta una necesidad hasta que se logra satisfacer. Permítanme que no he empezado a compartir con ustedes pantalla. Listo, entonces vamos a prestar atenta atención, por favor, como siempre juiciosos con los micrófonos y las cámaras apagadas. Si hay dudas o inquietudes, levantan la manito y con mucho gusto los escucho. Bien, entonces nuevamente hacemos referencia a que el comportamiento del consumidor representa el conjunto de actividades que las personas realizan desde el momento en que tienen la necesidad hasta que logran satisfacer esa necesidad, ¿cierto? Todos los aspectos internos del consumo son aspectos que vienen o provienen dentro del individuo. Que los aspectos externos, pues como dice la misma palabra, todos vienen del ambiente externo que rodea a la persona. Listo, muy bien. Dice acá entonces que todos los aspectos externos, tanto internos como externos, afectan el comportamiento del consumidor al momento de buscar satisfacer sus necesidades con los bienes y servicios disponibles en el mercado. Dice Philip Kotler, digamos que es el padre del mercadeo, del marketing, que él dice que el comportamiento del consumidor es el punto de partida para entender el modelo estímulo-respuesta. Se refiere a la influencia que recibe por medio de la publicidad y el ambiente y cómo responde haciendo la elección del consumo de un producto y no de otro. Entonces, básicamente es que la misma comportamiento del consumidor es el que estudia cómo nosotros a partir de una necesidad tomamos la decisión de comprar un producto o un servicio. Los clientes pueden ser consumidores finales o empresas. En ambos casos, como estratega, debemos saber dónde compran los clientes, qué día prefieren hacerlo, a qué horas prefieren hacerlo, cuán satisfechos quedan con la compra y cómo influyen los precios en sus decisiones de consumo, ¿cierto? Hay unos pasos con relación al comportamiento del consumidor. Encontramos el paso número 1 y es: todo parte de una carencia o en su defecto. Bueno, si la carencia es que algo nos hace falta, ¿cierto? Luego vamos con la necesidad, que es tener conciencia de la carencia. Entonces todo parte de una carencia. Cuando carezco de algo, cuando necesito algo que no tengo, entonces ahí inmediatamente nace la necesidad. Una vez tengo la necesidad, pues viene la motivación, que es el impulso a tomar la decisión de buscar eso que necesito. Luego entonces ya vienen las diferentes ideas de cómo voy a satisfacer esa necesidad. Posterior, entonces ya viene un proceso de aprendizaje en donde puedo recibir influencia de familia, de amigos, de trabajo. Y por último está la actitud, que es la aceptación o el rechazo del satisfactor, ¿no? Entonces, básicamente esos son los 6 pasos del comportamiento del consumidor, que va desde la carencia hasta la actitud. ¿Qué son las carencias? Dice que el proceso inicia cuando se presenta una carencia, como cuando algo hace falta, por ejemplo, cuando alguien siente hambre, pero no es una hambre intensa, ¿no? ¿Qué es una necesidad? Son las carencias que se manifiestan de manera consciente en el consumidor, es decir, cuando toma conciencia que necesita comer algo. Las necesidades pueden variar según la edad, el estado físico, el clima y muchas otras condiciones que las hace diferentes. Luego vienen las motivaciones. Se consideran como los impulsos que hacen que la persona actúe con acciones concretas, tratando de buscar un satisfactor para cubrir la necesidad, como pedirle comida a un amigo o ir a un restaurante a comer. Luego vienen los deseos, que en este paso aparecen los deseos o las diferentes maneras como cada quien quiere cubrir su necesidad.
Alguno quiere comer un pastel, otro un taco, otro una pizza y así podemos mencionar una gran cantidad de satisfactores. Luego viene el aprendizaje. Es la manera como la persona aprende a resolver su necesidad y está condicionada por su familia, por el ambiente, por la cultura y yo diría también que por su factor económico, es decir, por la cantidad de dinero que tenga. Si su familia es saludable, preferirá una ensalada a una hamburguesa. Si está con amigos, preferirá una pizza a un menú formal de comida. Si la persona es española, preferirá una paella o unos tacos. ¿Bien? ¿Qué es la actitud? Entonces, la actitud es la respuesta del consumidor de aceptar un satisfactor o rechazarlo. Es decir, si a la persona le ofrecen comer carne de perro, según sus costumbres culturales, la aprueba o le repugna totalmente, ¿no? Situación económica. La elección de bienes y servicios está también determinada por la situación económica de las personas. Puede que desee ir a comer a un hotel 5 estrellas, pero si no tiene suficiente dinero, termina comiendo en un restaurante barato de comida rápida. El equipamiento comercial, entonces hace referencia a esa infraestructura donde queremos ir a cubrir esa necesidad. Eso también afecta de manera determinante la elección, ¿no? Si alguien está en un centro comercial y quiere comer pizza, y si no hay pizzerías en el lugar, no puede optar por ese producto, ¿cierto? La publicidad. La publicidad es otra variable que influye en la búsqueda de un satisfactor. ¿Quién es el satisfactor? Pues, valga la redundancia, es quien le satisface esa necesidad. En este caso será un puesto de comida rápida, es un restaurante, la comida en su casa, etc. Dice que la publicidad es una variable fundamental que influye en la búsqueda de ese satisfactor, ¿cierto? Porque a través de la publicidad es que pues conocemos cuáles son esos satisfactores que pueden llegar a cubrir esa necesidad. ¿Listo? ¿Cuáles son las principales preguntas o qué factores influyen en el comportamiento del consumidor? Pregunta número 1. ¿Por qué nos interesa entender el comportamiento del consumidor? Siempre tenemos que hacernos esta pregunta cuando tenemos una empresa. 2. ¿Quién es el consumidor? 3. ¿Qué factores influyen en el comportamiento del consumidor? Y 4. ¿Cómo ayuda a tu empresa? ¿Listo? Vamos a ver si nos apoyamos en este video. Permítame en un momento, por favor. Ya está a la venta en Santa Marta el nuevo proyecto Aparta Suites que marca una nueva era para el sector del rodadero. Bueno, es un video bastante interesante, bastante extenso. Yo pensaría que lo vamos a omitir porque pues dura 15 minutos. Y este tiene que ver con el neuromarketing, pero ahorita más adelante vamos a ver acerca del neuromarketing o la programación neurolingüística. ¿Listo? Entonces permítame, volvemos acá. Listo, vamos con la presentación, continuamos acá. En el mundo digital, sí, el mundo digital ha revolucionado el consumo y ahora caben a las empresas entender qué impacto tiene esto en la conducta de los compradores, ¿cierto? Para entender el comportamiento del consumidor, las marcas deben buscar las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cómo cuáles? Entonces tenemos, ¿quién compra? ¿Cierto? ¿Quién compra un producto? ¿Por qué lo compra? ¿Cómo lo compra? ¿Cuándo lo compra? ¿Dónde lo compra? ¿Cuánto compra? ¿Y cómo lo utiliza? Estas preguntas son fundamentales para poder llegar con una estrategia de publicidad bastante contundente a esos clientes que yo quiero seducir, que yo quiero capturar. ¿Listo? Bueno, dice además que existen diferentes tipos de personalidad en los clientes. Está la personalidad del cliente difícil, del cliente amigable, del cliente tímido, del cliente agresivo, del cliente errante. Entonces dice acá, del cliente difícil, entonces dice acá claramente que es la persona rigurosa, ¿cierto? Difícil de satisfacer con el producto o servicio. Tenemos la personalidad del cliente amigable, es una persona cordial, amable, afable y conversadora. Tenemos la personalidad de un cliente tímido, es esa persona indecisa, introvertida, insegura y poco expresiva. Tenemos la personalidad del cliente agresivo, es una persona caprichosa, irritable, imprudente, grosera y agresiva. Y tenemos la personalidad del cliente errante, es esa persona que siempre busca las promociones y por lo general visita todas las tiendas y almacenes antes de elegir el producto o servicio a comprar. Esto en torno a los tipos de personalidad de los clientes o consumidores. En cuanto a los comportamientos de compra, ¿qué encontramos? El que compra una compra corriente. Ahí es cuando el consumidor adquiere un producto frecuentemente en pequeñas cantidades y sin mucho esfuerzo. Las empresas suelen utilizar
estrategias de cobertura máxima de distribución intensiva para insertarlos en el mercado. Entonces, por ejemplo, una compra corriente es algo que necesitemos quizás para el diario en la tienda, ¿no? Una compra reflexiva. Ahí es cuando el consumidor tiene que realizar un gran esfuerzo mental e invertir mucho tiempo comparando los productos para poder tomar una decisión. Esta comparación se hace por marcas, estética, precio y calidad. Este producto por lo general tiene un precio alto y es escaso. Viene la compra especializada. Ahí es cuando el consumidor busca productos con características únicas. Su compra requiere mucho esfuerzo y tiempo, ya que no existe una gama amplia de estos productos y solo se encuentran en ciertos lugares. Y viene la compra de los no buscados. Son productos que usualmente no son adquiridos por el consumidor, ya sea porque éste no los conoce, y si los conoce no existe un interés espontáneo para su compra. Un ejemplo de ello son los seguros de vida y, por ejemplo, las enciclopedias. En cuanto a conductas, entonces encontramos en los clientes o consumidores conducta extensiva, conducta limitada y conducta rutinaria. ¿Qué es una conducta extensiva? Son situaciones donde el comprador se está enfrentando a marcas nuevas en clase de productos nuevos para él. Los criterios de elección están a menudo mal definidos y una búsqueda profunda de información es necesaria. Entonces, por ejemplo, para el caso de un hombre que utiliza crema de afeitar, cuando se da una compra extensiva es porque hay muchas marcas para escoger cuál sería esa crema de afeitar que más le llene la satisfacción o le cubra la necesidad. ¿Bien? Viene una conducta limitada. Se trata de una o varias marcas nuevas en una clase de producto reconocido cuyos criterios de elección están ya definidos. ¿Cierto? Y viene una conducta rutinaria. Es cuando el consumidor ha acumulado suficiente experiencia e información y tiene preferencias determinadas hacia una o varias marcas. Entonces, la limitada dice que se trata de una o varias marcas nuevas en la clase de producto, cuyos criterios de elección están ya definidos. Por ejemplo, podría ser el precio necesariamente. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo nos va con este video. Quizás este sea un poco más corto de los que tenemos listos para proyectar. Permítame. Yo entro acá. Dice acá los tipos de generación, ¿no? Existen los tipos de generación. ¿A qué generación de tipo pertenecemos? Están entonces la generación Z, la generación X, los Baby Boom y los Millennials. Este videito sí lo voy a compartir con ustedes. Quiero que lo tengamos muy presente. Permítanme, a ver, yo lo pongo acá. A ver, listo, vamos a ir acá. Listo, entonces voy a poner a rodar el video para que veamos nosotros a qué categoría de generación pertenecemos. Entonces empiezo con el video, lo voy a proyectar, me confirman, por favor. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done in a list view. Next, I set up. Quiere decir que en los próximos 30... Voy a volverme acá. A ver, nosotros podemos decir que somos la generación más famosa, ¿eh? Oye, ¿cómo que la generación más famosa? ¿Lo están escuchando? Sí, señora. Muy bien, gracias, listo. Lo pongo a rodar nuevamente. Profe, se le está... Tengo que recordarte el famoso que... A ver, nosotros podemos decir que somos la generación más famosa, ¿eh? Oye, ¿cómo que la generación más famosa? Tengo que recordarte el famoso OK Boomer que ya nos lo dice todo el mundo. A ver, que eso de OK Boomer sobre todo lo decimos nosotros, que somos los últimos en llegar. Pero te voy a decir una cosa, no por eso tenéis que olvidarnos. Olvidaros de nosotros sí que se olvida todo el mundo. Es que nos han llegado a llamar incluso la generación perdida. Se habla de generaciones sociales desde los años 20. Una teoría de las generaciones como tal es precisamente española, de Ortega y Gasset, cuando él expone una teoría que bajo mi punto de vista sigue siendo muy actual. ¿Cómo se decide cuándo nace y cuándo termina una generación? No hay un organismo que lo diga. Dependiendo de los investigadores, hay dos formas. O piensas que cada X años nace una generación, porque sí, porque consideras que tiene una duración estándar, o consideras que son los cambios profundos en el contexto histórico los que provocan el nacimiento de una generación.
Como tampoco hay una forma de nombrarlas. Los nombres de las generaciones pues dependen del éxito y del consenso que tengan, aunque normalmente los que prevalecen suelen ser nombres más divulgativos que científicos, suelen ser nombres que quedan mejor, que tienen, por así decirlo, más gancho. Por ejemplo, los millennials pues nacieron de un libro publicado por 2 sociólogos norteamericanos. El término rápidamente se popularizó y se extendió por todo el mundo. Most older Americans think that millennials are deficient in almost everything. Moral values. Es un concepto, es una etiqueta que ha tenido éxito publicitario y por lo tanto hablamos de millennials básicamente para vender cosas. Y volviendo a la idea del principio, si las generaciones sociales necesitan de un detonante que las caracterice, pues hay que establecer distinciones entre los países. Y nosotros, los boomers, somos un ejemplo de ello. Según la definición de Estados Unidos, somos los nacidos entre el 46 y el 64, porque ciertos países registraron un repunte de la natalidad tras la Segunda Guerra Mundial. Pero en España, y aquí está la distinción entre países, los boomers llegamos más tarde, entre el 57 y el 77, cuando nacieron en España más de 14 millones de bebés. Por ejemplo, en Europa del Este, el año 89, 90, son un año de corte claramente que hace emerger la generación postsoviética. Este corte generacional en España no tiene sentido y en la Europa occidental no tiene sentido. Por el contrario, nosotros, los millennials, que somos los nacidos entre el 81 y el 96, podemos ser de las generaciones que más características comunes compartimos entre países. Por efecto de la globalización, los millennials son con características muy parecidas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque una de las características que tienen los millennials es las redes sociales. Los españoles nacidos más o menos en el mismo periodo que los millennials comparten características, básicamente porque estamos en un mundo cada vez más globalizado. Y aún así, también es verdad que en España los millennials coinciden con los nacidos en democracia tras un periodo de dictadura. Esto es una diferencia social e importantísima que no han tenido otros países. Que podemos considerar como los miembros de la generación de la democracia son los nacidos entre el 76 y el 2007. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en los próximos 30 años, posiblemente, esta va a ser la generación dominante. Y dominante, precisamente, es lo que nosotros no somos. Por eso se nos llama incluso la generación perdida. Somos los nacidos entre el 65 y el 80. Seguimos a los baby boomers y precisamente por eso, porque venimos después de una generación muy numerosa y muy importante, se nos considera generación perdida. Digamos que es una generación aplastada por el peso de la generación de sus padres, que es una generación muy potente. Pero es perdida en los términos de Ortega. Es decir, para Ortega una generación es la que tiene que dar el paso para mejorar la historia, para que la historia no tenga derroteros desconocidos. Porque en cierta manera son generaciones que, por lo que sea, no han conseguido establecer un mundo nuevo. Y precisamente nosotros somos los que, según diferentes investigadores, tenemos la etiqueta de transformadores de lo establecido. Somos del 97, los últimos en llegar, y nos diferenciamos sobre todo de los millennials en que nosotros, cuando llegamos al mundo, pues ya existían las nuevas tecnologías. Ahora se está hablando de una nueva generación, hay muchas opiniones sobre si podemos efectivamente abrir una nueva, si empieza en el 2010 o empieza en el 2020. ¿Es la generación alfa o generación T? Es la generación alfa porque al terminar el alfabeto latino empezamos con el alfabeto griego. Hay muchas ganas de que nazcan nuevas generaciones. Entonces, cualquier motivo ya parece que sea suficiente como para que nazca una generación. La X, la Z, la millennial, la alfa. Bueno, desde un punto de vista estrictamente científico, que es mucho menos sexy que los puntos de vista publicitarios, no, vamos a tomarnos los danos. Listo, muy bien. ¿Por qué compartí ese video con relación a las diferentes generaciones? Porque claramente ahí se evidencia cómo ha evolucionado, cómo hemos evolucionado
con el paso de los años en torno a los diferentes comportamientos o características de las personas nacidas en ciertas épocas. Entonces, si bien es cierto, pues todo evoluciona, también las personas evolucionamos en el sentido de que unos éramos los que queríamos ciertos productos hace un tiempo y pues ahora ya hemos crecido en expectativa y pues esperamos más allá, ir más allá de no necesariamente cumplir la expectativa con respecto a las mismas características o variables que se cumplían antes. Es decir, por ejemplo, antes se compraba un producto para satisfacer una necesidad. Por ejemplo, sentíamos deseo de tomar café, pues comprábamos una marca de café, la que existiera en el mercado. Ahora ya no lo hacemos así. Ahí está la necesidad, pero ya tenemos la posibilidad, por el cambio de comportamiento en el consumo, cambio de expectativas, por la inserción de la tecnología, por la publicidad y por tantas cosas que llegan a nuestra mente, pues entonces ya buscamos satisfacer la necesidad, pero con algo más allá que no simplemente sea tomarnos un café, sino tomarnos un café que nos llene la expectativa, que llene digamos que ese atributo, que contenga ese atributo que permita generarme a mí una satisfacción, ¿bien? Ahora, entonces, todos los clientes o consumidores tienen un ciclo de vida. Encontramos que el cliente nace, ¿cierto? Desde el momento en que se adquiere, luego se desarrolla como tal ese cliente dentro de la compañía, posteriormente a través de las estrategias de promoción y publicidad se fideliza. Fidelizar a un cliente significa hacer que se enamore de mí, de mi marca y no quiera irse a comprarle a mi competencia. A su vez, entonces debo hacerle un mantenimiento a sus clientes con el fin de retenerlos, ¿cierto? Que es lo que sigue. Y aquellos que quizás se hayan ido por una o X situación, pues puedan ser recuperados. ¿Listo? Entonces, y esto es un ciclo que inicia, termina y que permanentemente se está dando de manera, valga la redundancia, cíclica. ¿Listo? Bien. Ahora hablaremos de lo que corresponde al liderazgo. ¿Por qué es importante el liderazgo? Pues porque básicamente siempre que hablamos de cliente o hablamos de consumidor tenemos que hablar de empresa y siempre que hablamos de empresa pues necesariamente debemos hablar de el liderazgo. Entonces, el liderazgo de servicio, ¿qué es? Es un enfoque en el que se considera que ayudar a los demás está por encima de todas las demás prioridades, ¿cierto? En lugar de gestionar para obtener resultados, un líder de servicio se centra en crear un entorno en el que su equipo pueda prosperar y realizar un trabajo de excelente calidad, ¿cierto? El liderazgo como tal, ¿qué es? La capacidad de influir en otras personas para lograr objetivos comunes y pues todos tenemos liderazgo. Algunos nacen con liderazgo, otros desarrollan el liderazgo, pero todos podemos fortalecerlo. ¿Qué características tiene un líder creativo? Entonces es aquel que se atreve a pensar diferente, a romper paradigmas y a crear nuevas formas de hacer las cosas, ¿cierto? ¿Qué es eso de la creatividad? Permítame un segundito, ok, ya. ¿Qué es eso de la creatividad? Pues es una de las herramientas más poderosas que puede tener un líder. Debemos aprender a ver o darnos cuenta cómo utilizar esa creatividad para obtener los mejores resultados. Guiar a un equipo con creatividad puede ser un desafío, pero también puede ser una experiencia muy enriquecedora. Entonces, voy a compartir, vamos a ver cómo nos va con este video. Sí, específicamente, permítanme a ver qué tanto tiempo, porque la idea es que no sean videos muy extensos. Vamos a mirarlo. ¿Listo? Bueno, sí, este video... Bien, la neurociencia detrás del liderazgo lo vamos a escuchar, me parece muy interesante y dura solamente como 2 minutos. Lo vamos a compartir. No, mentira, no dura 2 minutos, dura 16 minutos, pero vamos a escuchar los primeros 5 minutos nomás. Vaya momento histórico en el cual nos encontramos. Por primera vez, los roles de poderes se están invirtiendo y de una manera tan rápida que no lo podemos ni siquiera digerir. Mis hijas en casa, Kiana y Camille, son la policía del medio ambiente. Tanto es así que han hecho un movimiento social a través de las redes para poder ir a limpiar playas. Pero no es el único ejemplo. Podemos ver muchísimos ejemplos donde los roles completamente se están cambiando.
Vemos hoy en día en los diferentes gobiernos en nuestra región, Latinoamérica, que se están tambaleando, donde vemos también en Europa cambios completamente diferentes sobre lo que son los patrones de poder. Por primera vez, las redes sociales están entregando a las personas mayor libertad de expresión. Y debemos hacernos la pregunta esencial de saber, ¿ha habido un cambio en el liderazgo o no lo ha habido? Mi pregunta esencial desde los principios estaba orientado principalmente a darnos cuenta qué era el liderazgo y qué es lo que nosotros podríamos hacer para ser más líderes. Cuando hago esta pregunta a mis diferentes audiencias a nivel internacional y también a mis alumnos en maestrías y les pregunto, ¿quiénes de ustedes quieren ser líderes? Pues, ¿qué creen ustedes? Todo el mundo levanta la mano. Es que ser líder es algo muy atractivo porque nos llena de orgullo y responde a una necesidad básica del ser humano, que es la de reconocimiento. Buscamos todos ser reconocidos por quienes somos. Y en este reconocimiento queremos usar el liderazgo como una herramienta realmente para hacernos ver. Pero cuando hago la pregunta de profundidad acerca de qué es lo que te motiva en ser líder, pues muchas veces las respuestas no son las más adecuadas. La primera respuesta que recibo es, pues simplemente para ganar más dinero. A más liderazgo, más oportunidades tengo de hacerme más rico. Y la segunda respuesta que recibo es para ganar más fama. Ahora, el estudio más largo de la historia en comportamiento humano tiene hoy en día cerca de 80 años y lo está llevando a cabo la Universidad de Harvard, en el cual han hecho seguimiento a 2 grupos de personas a lo largo de estos 80 años, y no solo a los protagonistas iniciales, sino que también a las familias, a través de entrevistas de profundidad, a través de toma de sangre, a través de hablar con los doctores que los tratan. Y esos 2 grupos que han tomado, uno era un grupo que nació con mucha fortuna y otro grupo que nació en todo lo que es la parte, digamos, más difícil de la vida. Y lo que han descubierto es que ni el dinero, ni la fama te hace más feliz. Entonces necesitamos nosotros regresar a las bases sólidas del ser humano y entender para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y la pregunta que yo le planteaba a mis alumnos de MBAs tal vez estaba mal planteada, cuando le decía, ¿por qué quieres ser un líder? La verdadera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿para qué quieres ser un líder? Entonces, he buscado si existiera una ciencia detrás de esto. Podemos nosotros identificar cuáles son los patrones realmente que necesitamos, o si existe una fórmula química para ser más líder. Y nuevamente, en mis investigaciones me doy cuenta que he planteado mal la hipótesis. La hipótesis no es cómo ser más líder. La verdadera pregunta que necesitamos hacernos es, ¿qué hace que nosotros necesitemos de líderes? ¿Qué sucede y acontece en nuestro cerebro cuando nos enfrentamos frente a líderes? ¿Qué es lo que nos cambia químicamente? ¿Por qué seguimos personas? Hoy en día, las personas que seguimos no necesariamente tienen estudios, no necesariamente tienen la sabiduría del mundo. Los influencers más importantes en las redes sociales son chiquillos de 18 años, 20 años. ¿Y por qué los seguimos? Es todo lo que vamos a descubrir el día de hoy. ¿Cuál es la química que está detrás del seguir a un líder? Y para esto quise hacer también una indagación acerca de lo que es la parte filosófica y entender desde los principios quiénes somos. Entonces, René Descartes decía en francés, je pense donc je suis. Traducido al castellano, pienso, luego existo. Y sin embargo, esta traducción está mal hecha. Porque la verdadera traducción textual de lo que dice René Descartes en su ensayo del método, dice, pienso y entonces soy. Nuevamente, es la conexión con el ser. Pero no tardó mucho más tiempo en el cual nos dimos cuenta que esta afirmación de René Descartes no era tan cierta. Y
Antonio Damasio le hizo un turn down for what a René Descartes. Y dijo, no, 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 así no es. La neurociencia nos ha enseñado algo muy diferente. Hemos descubierto que en realidad no somos seres pensantes, sino que somos seres emocionales. El estudio de Harvard respalda esta teoría y dice que más del 95% de las decisiones que tomamos en nuestra vida no viene del razonamiento, sino que viene de nuestro inconsciente o subconsciente. Y en todo caso, proviene de las emociones que tenemos. Es decir, nos comportamos acorde a cómo nos sentimos. Y hazte la pregunta, ¿nos manejamos en la vida acorde a cómo nos sentimos? Nos relacionamos acorde a cómo nos sentimos, lo cual es el principio de la inteligencia emocional. Lanzar una agencia de marketing puede ser emocionante, pero no siempre es fácil. El resultado de nuestra vida corresponde a nuestras actitudes y comportamientos. Y nuestras actitudes y comportamientos corresponden a cómo nos sentimos. Gran problema en el cual estamos metidos. La Organización Mundial de la Salud anunció en su estudio internacional que más del 65% de las personas va a sufrir al menos una vez en su vida un desorden mental. Si nosotros sabemos que nos encontramos frente a esta gran posibilidad de sufrir un desorden mental de ansiedad, de estrés, de depresión, mi pregunta para todos ustedes es, ¿qué estamos haciendo para evitar este colapso mental? ¿Cuándo fue la última vez que tú consultaste a un coach, que tú fuiste a un psicólogo, o te acercaste a un psiquiatra, o un experto en la salud mental? Porque si no lo estamos haciendo, estamos poniendo a riesgo todo lo que es nuestra expectativa de vida y de nuestro proyecto. Cuando pensamos en liderazgo, empezamos a estudiar qué hace que las personas puedan realmente tener esta sintonía con el resto del mundo y de las personas. Hicimos un estudio basado primero en las emociones. Bueno, el video es muy bueno. Si ustedes quieren, voy a compartirles en este momento el enlace por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Y ustedes entonces luego lo terminan de ver para no alargarlo más, pero es un video muy bueno que no solo habla sobre liderazgo, sino ya se dieron cuenta que trata temas puntuales y fundamentales de cómo realmente nosotros hemos evolucionado, qué pasa con la neurociencia y qué incidencia tiene con el liderazgo, y además pues toca otros temas con relación a la salud mental, ¿no? Pues me parece bastante interesante. Listo, entonces volvemos acá. Permítanme que alguien quiere unirse a esta llamada a ver quién es. Listo, vuelvo acá. Es como relacionado a las emociones, ¿no? Sí, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar un test. Entonces voy a compartir por el grupo de WhatsApp. No, voy a compartirlo por aquí. Por el grupo por el chat de la sesión. Entonces, por favor, entren al chat de la sesión, dan clic en ese enlace que acabo de compartir. Ese es un test sobre estilos de liderazgo. Entonces lo vamos a desarrollar. A ver, yo lo habilito, lo abro aquí. Dice, descubre tu estilo de liderazgo. Entonces es un test sencillito, dura solamente 5 minutos. Tiene unas preguntas, básicamente tiene, ya les digo cuántas, tiene 13 preguntas. Vamos a compartirlo, permítanme, lo comparto con ustedes. Listo. Tiene 13 preguntas, van a contestar una sola pregunta de cada una de las opciones. Dan enviar, ¿cierto? Aquí está cada una de las preguntas. Luego le da enviar aquí a puntuar test y ahí le sale qué tipo de liderazgo es el que más predomina en ustedes y cómo corresponde la clasificación de ese estilo de liderazgo. ¿Listo? Entonces van a desarrollar esa actividad. Tenemos de 3 a 5 minuticos para desarrollarla. Es simplemente abran el enlace y empiecen a dar respuesta a las preguntas. Me cuentan cómo van. ¿Listo? Entonces empiecen a partir de este momento, por favor. Profe, ¿cuál fue el enlace? Yo no lo veo. Por aquí, por el chat de la clase. Miren, la parte inferior del curso,
En la parte inferior de la pantalla de la clase, no es por el chat de WhatsApp, no. Aquí en la clase encontramos en la parte inferior a mano derecha el número de asistentes y enseguida hay una especie como de cuadrito. Entra a ese cuadrito y ahí está, acabé de compartir el enlace. ¿Alguien ya lo pudo abrir? Compañeros. Sí, ya, profe. Listo, Sí, señora, sí, muchas señora. gracias. Ah, bueno, perfecto. Sin embargo, por aquí lo acabo de compartir por el grupo de WhatsApp. Listo. Entonces desarrollémoslo y me cuentan cómo les va. No, pero no me dejó entrar. Toca por el WhatsApp, ¿sí? Profe, sí, a mí tampoco me deja entrar al enlace, no sé. Ya lo envié por WhatsApp, tienen que por ahí abrirles. Hijo, revisa el WhatsApp. Te mandé un mensaje. Ya.
Listo, cuéntenme cómo les fue. ¿Ya terminaron? Ya casi, profe. Sí, señora. Sí, señora, ya. Bueno, ¿quién quiere compartirme el resultado? Profe, una preguntita, ¿a dónde lo voy a enviar? ¿Cómo lo hago para La parte enviar? final. ¿Dónde La dice parte Master? final. La parte final dice, después de que dé respuesta, dice puntuar test. Ahí es donde estoy mostrando. ¿Listo? No, no la veo. Estoy mostrándola en pantalla, Anderson. Mire, este es el test. En la parte final del test está esto. No, me salí. Bueno, no se preocupe, tranquilo. No pasa nada si no lo puede desarrollar. ¿Quién quiere compartirme el resultado, por favor? A ver, los escucho, no todos al tiempo. Bueno, voy a preguntar entonces con nombre propio. Alejandra, ¿cómo te fue? Hola, profe. Bien. Bueno, la respuesta es la que está como a lo último, ¿verdad? Después de decirle puntuar test, ahí debe salir qué estilo Sí, de señora. liderazgo. Dice los líderes democráticos, ¿sí? Sí. Dice los líderes democráticos, también conocido como líderes participativos, aceptan las opiniones e ideas de uno o más miembros del grupo cuando deben tomar decisiones o resolver problemas, pero el líder tiene siempre la última palabra. Los miembros del grupo tienden a sentirse animados y motivados por este estilo de liderazgo. Este estilo de liderazgo a menudo, Ya, sigue. este estilo de liderazgo a menudo conduce a decisiones eficaces y precisas, ya que ningún líder puede ser un experto en todas las áreas. Las aportaciones de los miembros del grupo son conocimientos y experiencia especializada, crea una base más completa para la toma de decisiones. Listo, Alejandra, muy bien, muchas gracias. Quiere decir que el estilo de liderazgo más predominante en usted es el líder democrático, donde usted permite que todos los demás participen y que generalmente la decisión la toman en consenso. ¿Listo? Gracias. Vamos a preguntarle, por ejemplo, a Juan Valero. Sí, profe. ¿Cómo le fue? Bien, profe, pues acá en el test dice que tuve un puntaje de 10 puntos, de 13 máximo. ¿Y qué estilo de liderazgo arrojó? Dice democrático. Ah, muy bien, listo. El mismo Alejandra. Vale, vale, Juan, muchas gracias. Listo. Preguntémosle por ejemplo, a Mailen. Mailen Vanessa. Mailen, ¿estás con nosotros? Sí, señora. Listo. ¿Cómo te fue? Dice, tu puntuación es de 8 puntos, dice liderazgo democrático, también Bueno. conocido como líder participativo. Bien, gracias, Mailen, muy bien. Y preguntémosle a Catalina. Profe también dice que líder democrático. Ah, bueno, muy bien. ¿Alguien tiene algún tipo de líder diferente? ¿O todos generaron lo mismo? Parece que todos tienen lo mismo. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues que manejan un modelo que permite que los demás participen también en la toma de decisiones, que no es una decisión obligatoria ni necesariamente impuesta, sino que es generalmente las decisiones es de común acuerdo y pensando casi siempre en el bienestar de todos. Listo, muy bien, muchas gracias. Bien, ahora pasaremos entonces ya casi con lo último para terminar a lo que respecta a la psicología de las ventas. ¿En qué se basa la psicología de las ventas? En la idea de que los seres humanos no toman decisiones de compra de manera racional, sino que están influenciados por una serie de factores psicológicos y sociales. Los vendedores utilizan estos conocimientos para desarrollar estrategias de ventas efectivas, como la creación de mensajes persuasivos. Un mensaje persuasivo es como un mensaje donde me están intentando convencer de algo como por las buenas, ¿cierto? Establecer relaciones de confianza, uso de técnicas para persuadir y comprensión de las necesidades de los clientes.
¿Para qué ayudan las teorías en la psicología? Las teorías de la psicología de ventas, ¿a qué ayudan o en qué aportan? Entonces, aportan a que las empresas entiendan cómo se comportan los consumidores individualmente y en grupos, ¿cierto? También ayuda a identificar cuándo es más probable que un cliente o consumidor realice una compra, cómo se siente el cliente antes, durante y después de adquirir el producto, cuáles son los puntos de contacto que más usa el cliente, o redes sociales, o ir hasta el autoservicio, ¿cierto? ¿Qué canal utiliza el cliente en cada una de las etapas del ciclo de ventas? ¿Bien? Y para ello es muy importante mencionar esto que se llama PNL, que es la programación neurolingüística. La programación neurolingüística es esa programación que le damos a nuestro cerebro a través del uso de las palabras. Ojo, mis queridos, porque esto es muy importante teniendo en cuenta que nosotros, todo está en la mente. Y yo puedo programar mi mente para cosas muy buenas, pero también puedo programarla para cosas muy malas y destruirme, entre comillas, ¿cierto? Entonces, y ojo cuando, sobre todo los que tienen niños, con las palabras que utilizamos cuando les hablamos a los niños, para corregirlos, para quizás llamarles la atención, porque cuando utilizamos palabras en negativo, los estamos programando en negativo y vamos a bloquear su mente. Entonces, ¿qué es el famoso PNL? Programación neurolingüística es un enfoque que estudia cómo la mente y el lenguaje, es decir, las palabras, interactúan para influir en nuestra experiencia y en nuestro comportamiento. ¿Para qué se usa la programación neurolingüística? Bueno, para la psicología, la terapia, los negocios, así como las ventas, ¿cierto? El PNL o la PNL puede ser usada para desarrollar habilidades y técnicas de comunicación efectivas con los clientes. ¿Listo? Entonces hay un video muy interesante también de programación neurolingüística, pero quizás mañana lo compartimos. Entonces es muy importante tener en cuenta que yo les decía a ustedes quizás cuando iniciamos la formación que el neuromarketing es precisamente esa ciencia que se encarga de estudiar cómo nosotros, cómo las personas tomamos decisiones de compra frente a estímulos diferentes, como por ejemplo los olores, los colores o las imágenes. Por eso, cuando vemos un logotipo, ¿cierto? Un logotipo y muchas veces estamos casados con una marca, es porque esa marca ha trabajado muchísimo en la programación mental de las personas para hacer que ese logo no se nos olvide, y muchas veces cuando vamos a comprar busquemos directamente ese mismo producto sin siquiera pensar antes de comprarlo, o inclusive que entremos a tomar la decisión de comprarlo teniendo la opción de comprar otros 5 diferentes porque hay 5 o 10 de los mismos productos pero de diferente marca. Bien, entonces es muy importante tener en cuenta cómo nosotros utilizamos la programación para todos los aspectos positivos, inclusive los aspectos positivos de la vida. Cuando hablamos en positivo, cosas positivas llegan a nosotros. Cuando hablamos en negativo, programamos cosas negativas y las llamamos con el poder de la mente. Todo está en la mente. Todo se controla con la mente. Los sentimientos están en la cabeza, en el cerebro. Las emociones también. Todo se produce en el cerebro. Nada se produce en el cuerpo. Para quienes creen que en el cuerpo se producen los sentimientos, las emociones, el amor se produce en el corazón, pues lo han engañado toda la vida si le han dicho que tienen el corazón lleno de amor por ustedes, porque en el corazón no se siente nada, ni se produce nada. Todo está en el cerebro. Mañana si podemos, si alcanzamos, les comparto algunos apartes de algún tema supremamente importante que aplica no solo para esto, sino para la vida misma, y se llama inteligencia emocional. Y ahí me acuerdan, para sacarle el espacito y verlo, que aunque no tiene relación directa con las mercadeo y técnicas de ventas, sí se relacionan en el entendido de que como ustedes tienen relacionamiento con los clientes, ustedes tienen que aprender a controlar las emociones, porque así como vimos
estuvimos haciendo una breve clasificación de los tipos de cliente, que hay clientes muy complejos, complicados, arrogantes, indecisos, agresivos. Ustedes deben tener las herramientas de comunicación, de resolución de conflictos, de liderazgo y de inteligencia emocional, es decir, control de las emociones para poder, digamos que para poder sortear las diferentes situaciones que se encuentren ustedes cuando llegan esos clientes, ya sea directamente a nuestro punto de venta o nosotros tengamos que llegar a ellos a través de un domicilio, ¿bien? Bueno, entonces, aquí precisamente vamos a hablar un poquitico, unos 5 minuticos, 10 minuticos sobre comunicación. La comunicación, la importancia de la comunicación en las ventas, y es comunicarnos para aprender a resolver conflictos. La comunicación tiene una gran importancia en los conflictos y en el manejo de los mismos, ya que hace parte fundamental de todas las etapas del desacuerdo y de la intervención de terceros ajenos al problema, que participen como mediadores y conciliadores en búsqueda de una solución. ¿Qué es un conflicto? Es una situación de desacuerdo entre dos o más personas en las que cada una de las partes tiene posiciones distintas. Todas las personas están continuamente relacionándose con otras, todos estamos continuamente relacionándonos con otros, y a partir de esa interacción aparecen frecuentemente conflictos de mayor o de menor gravedad, ¿cierto? Encontramos conflictos relacionados con los valores y las creencias, conflictos de comunicación y conflictos de intereses y necesidades. Con relación a los conflictos relacionados con los valores y creencias, estos son los que están relacionados con las conductas, la percepción moral, el estilo de vida, las normas de convivencia. Los conflictos de comunicación son los que se relacionan con la interpretación inadecuada de la información entregada por una persona a otra, es decir, cuando me dicen algo y yo entiendo todo lo contrario. Conflicto de intereses y necesidades son desacuerdos sobre cómo hacer frente a una situación que afecta a dos partes que tienen intereses y necesidades diferentes. Bien, importante, ya para irnos hoy, llévense esta imagen. Pasos para resolver un conflicto. Aplica para todo en la vida. Primero, reconocer la existencia del conflicto e identificar las causas. Es decir, ¿qué está causando ese conflicto? 2. Manifestar todas las partes implicadas el deseo de resolverlo. 3. Buscar el espacio y el tiempo necesario para abordarlo. 4. Pedir ayuda de una persona mediadora si considera que no es viable abordarlo directamente. 5. Producir el mayor número de soluciones al problema o al conflicto. 6. Llegar a un consenso sobre la solución más equitativa para ambas partes. Y 7. Poner en práctica la decisión que se ha tomado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay unas reglas para la solución de conflictos. La primera regla es escuchar a la otra persona sin interrumpir. La segunda regla es no dar nada por supuesto. Si no se ha entendido algo, se debe preguntar. La tercera regla es reformular las frases para que no parezcan acusaciones. Nosotros somos muy dados a estar todo el tiempo acusando a los demás. En vez de utilizar la segunda persona como por ejemplo, es que tú dijiste que llegarías, es mejor utilizar la primera persona, como por ejemplo, yo entendí que que nos encontraríamos a las 10 de la mañana, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tuvimos un conflicto porque quedamos de vernos a las 10 de la mañana y llegaron a las 10 de la mañana y no llegó esa persona. Entonces, en vez de decirle, es que tú dijiste que llegarías a las 10 de la mañana y mira, son las 10:30 y nada que llegas, es mejor decirle, yo entendí que nos encontraríamos a las 10 de la mañana. Si en vez de acusarlo y señalarlo, yo parto desde mí, desde la primera persona, va a ser mucho más fácil la comunicación. Otra regla importante para solucionar conflictos, mis queridos, no juzgar, no insultar, no abandonar el lugar sin haber tomado una solución concreta, y no divulgar posteriormente lo que se haya discutido. Si ya se discutió y capítulo cerrado y se acabó, ¿listo? Mañana les compartiré un test para que midamos cómo estamos en resolución de conflictos, ¿listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo está claro? Más claro que el agua. Bestia, bueno, muy bien.
Les agradezco a todos por haberme acompañado esta noche. Nos vemos mañana nuevamente, ya para terminar nuestra última clase, 8 de la noche. Mañana trabajaremos juiciosos, terminaremos. Cristian. Cristian, por favor, cierras el micrófono, gracias. Qué pena, qué pena, qué pena. Mi hija jugando conmigo, qué pena. Bien, tranquilo. Mañana terminaremos entonces ya nuestro curso de mercado y técnicas de ventas. Espero que hasta este momento estén muy satisfechos. Espero que mañana no me vayan a fallar a la última clase. Mañana terminamos este tema supremamente importante sobre comunicación y resolución de conflictos. Hablaremos unos temas súper importantes ya para terminar acerca de la logística. Y ya para irnos, les comparto algo adicional que tiene que ver con